vuelta en Los Defensores. Y tal y como le prometimos, pues al principio de este programa, ya está con nosotros nuestro invitado de la semana, el doctor Roberto Lafontaine, un médico prestigioso de una dilatada carrera. Roberto también es dirigente político y es vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo. Con Roberto vamos a comentar en tres direcciones. Primero vamos a hablar sobre este tema que ha causado un revuelo en la sociedad dominicana y son los medicamentos gratis para pacientes hipertensos y pacientes con azúcar alta, tal y como se le dice en buen dominicano, para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Vamos a conversar sobre el sistema de salud en República Dominicana. ¿Cómo anda el sistema de salud? ¿Qué se avisora en el futuro? ¿Y cuáles son las recomendaciones para que esto pueda mejorar en el tiempo? Y otros temas de interés relacionados con el área. Roberto, buenas tardes, hermano. Bienvenido a Los Defensores. Gracias por invitarnos no a mí, sino a la Fuerza del Pueblo, a que pueda interactuar con este gran público que todos los fines de semana lo sigue y pone este espacio como si fuera un toque de queda. Hace días que estaba porque se concrete esta entrevista. Yo te había entrevistado hace un buen tiempo, pero habíamos dejado algunos temas sobre el tintero y yo creo que hoy sí tendremos el tiempo para agotarlo. Pero me gustaría iniciar este conversatorio contigo conversando sobre esta noticia que ha tenido mucho impacto en la ciudadanía, y fue el anuncio que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, donde se hablaba de un programa nuevo para regalar medicamentos para pacientes hipertensos y con hipoglicemia. La Fuerza del Pueblo desarrolló una rueda de prensa y le dio las declaraciones al país, fijando su posición. Háblame un poquito sobre este anuncio del presidente, las consideraciones de la Fuerza del Pueblo, que en las imágenes vi que participaste en esa rueda de prensa, y tus puntualizaciones de manera personal y profesional. Mira, es lamentable que prácticamente concluyendo una gestión gubernamental, las actuales autoridades no hayan entendido, no hayan comprendido o hayan desnaturalizado lo que tienen entre manos, el sistema de salud. Y digo las actuales autoridades porque estamos hablando del presidente de la República y del ministro de Salud. Entonces, ¿qué tienen ellos entre manos? Ellos tienen el sistema de salud, una definición sencilla, vamos a verlo como la estructura o como la forma o como las maneras de cómo se organiza la sociedad para darle solución a sus problemas de salud. Para hacer una definición sencillita, una reducción de la misma. En el 2001, 2002, en el 2001 específicamente, la sociedad decidió cambiar. ¿Por qué razón? Porque lo que había no daba respuesta a la nueva situación epidemiológica, a las características de las enfermedades que se estaban presentando. Anteriormente eran con las enfermedades agudas, aquellas enfermedades infecciosas o las enfermedades propias de los problemas de la mujer, si era como se veía, de las enfermedades reproductivas, enfermedades que mataban rápido a la población, pero ya el patrón epidemiológico había migrado y República Dominicana, al igual que toda América, se dio la idea de que necesariamente hay que organizar el sistema de salud desde otra perspectiva, y de ahí salen las leyes. 2001 te estoy hablando. En definitiva, ¿qué procuraban? La organización del sistema, y esto implica cuatro elementos. Cuatro elementos. ¿El qué? Cómo se organiza, el modelo de organización, cómo proporciona atención y cuidado, cómo se gobierna y la gran transformación, cómo vamos a financiar precisamente el sistema. Eso fue lo que se hizo para poder organizar un sistema de salud que diera respuesta a la situación de las enfermedades crónicas. Se pasaron 4 años y prácticamente no se hizo nada, y cuando llega el doctor Leonel Fernández a la conducción del Estado en el 2004, encara este marco sobre el cual la sociedad decidió organizar el sistema de salud.
Entonces ahí comenzamos a abordar precisamente estos 4 elementos, pero a la vez, a dar respuesta a algo puntual. Mientras esto se hacía, las personas se estaban enfermando. Recuérdate de aquellos enfermos renales que tenían que venir desde la frontera al Padre Villini a hacerse una diálisis. La persona que sin alternativa caían en los hospitales públicos, como le llaman, con un derrame cerebral o con un infarto, ¿verdad?, que apenas se podían salvar, o con una de estas enfermedades crónicas, que la única alternativa que tenían que era que antes de morirse en el hospital tenía que darle de alta para vivo, llevárselo a su casa a esperar morirse, si bien es cierto dentro de la dignidad del hogar, dentro del entorno familiar, pero totalmente abandonado por un sistema que no le daba respuesta a su situación. De ahí, y te entro a uno de los elementos de la rueda de prensa que fue tocado, que se estructuraron un conjunto de programas para darle solución a esto, tales como el programa de alto costo, a donde estos medicamentos y estas tecnologías que de mucho costo, de elevado costo, que eran necesarios para abordar la situación de salud de las personas que enfermaban, bueno, eran financiados directamente del Ministerio de Salud Pública. Un programa que fue exitosísimo. Totalmente gratis, doctor, en ese momento. Totalmente gratis. ¿Estamos hablando de qué tiempo? ¿De qué año? Estamos hablando desde el 2004. ¡Wow! Óyeme, totalmente gratis. Entonces ya la gente comenzó a tener alternativas para este tipo de enfermedades. Si tú te tomas, y esto es algo que lo digo, lo cuento, si uno coge y se levanta un periódico de la época, estoy hablando del 2004, antes del doctor Leonel Fernández tomar las riendas del poder del Estado, podemos ver el viacrucis del paciente renal. El viacrucis que pasaba a este paciente, a donde prácticamente se moría porque no había dónde hacer una diálisis. O, si bien es cierto que necesita 3 diálisis mínimo a la semana, apenas podía hacerse una porque tenía que venir desde la frontera, desde lejos. Tenía que venir para poderse realizar una diálisis aquí. Comenzó a llegar a los hospitales la tecnología para poder tratar pacientes con cáncer, que tanto está acabando con la vida de la persona. O sea, los hospitales comenzaron a ser transformados de hospitales de pacientes agudos, ¿verdad?, a hospitales que podía darle algún tipo de solución a los pacientes con enfermedades crónicas, ya sean clínicas o quirúrgicas. Todo esto se abordó en la misma medida que se iba organizando el sistema. Te voy a decir algo, esto se organizó de manera tal que lo que tú conoces como el 911 se organizó precisamente en ese periodo, se concibió en un plan que se realizó en ese sentido. O sea, se abordó el tema de los pacientes que ya no caían en la sociedad, que ya no caían víctimas de las enfermedades agudas, sino víctimas de las enfermedades crónicas. Esto el doctor Leonel Fernández termina en el 12 y esto había que seguirlo, había que realizar otro plan que viene a salir ahora. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que junto con la llegada de estos medicamentos, y en el 2015 la Organización Mundial de la Salud estructuró el programa para abordar desde el punto de vista medicamentoso, biológico, medicamentoso, tecnológico, el tema de las enfermedades crónicas con atención a hipertensión arterial. Al inicio no fue a diabetes. Y como tú te podrás fijar bien en la imagen, ese programa llegó aquí en el 2019. Es un tema importante. Mayo, exactamente, 15 de mayo de 2019 en Punta Cana. Tú lo vas a poder ver en la imagen, a donde se estructuró precisamente ese programa. Ahí estuvo el Servicio Nacional de Salud,
que era quien debía estar, la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Punta Cana, de que vamos a abordar esta situación. Estoy hablando del 2019, y comenzaron a realizarse ahí todos los talleres, todos los trabajos necesarios para poder asimilar esto por el Servicio Nacional de Salud, que a quien corresponde, porque esto es un programa para atención a las personas, no para atención a la colectividad. No para atención a la colectividad. Doctor, una pregunta. ¿Por qué entonces ahora el gobierno de Luis Abinader se destapa diciendo que esto es algo nuevo y que ellos son quienes han tomado la iniciativa de implementarlo? Coge el momento. Deme un chancecito. Esa respuesta usted me la va a dar después de la pausa. Vamos a corte y regresamos en breve. La Cámara de Diputados continúa involucrada en un intenso trabajo durante la Navidad y en ese sentido el Pleno declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas. También declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones el proyecto de ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez un tramo de la prolongación 27 de febrero. Mientras que unas 16 comisiones se reunieron y recibieron importantes personalidades a los fines de socializar iniciativas de ley que van en beneficio del país. En ese sentido, la Comisión de Hacienda estudió 3 proyectos de ley, entre ellos el que deroga las disposiciones vigentes del Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas del azúcar, crema y refino y faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia que generen desabasto del producto. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Estamos conversando con el doctor Roberto Lafontaine, quien es médico, doctor de larga data y un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Antes de la pausa, yo le preguntaba al doctor Roberto Lafontaine que por qué, después de él haber hecho ese amplio recorrido desde 2004 a la fecha y sobre la reestructuración del sistema médico en República Dominicana, ¿por qué hoy, doctor, el presidente Luis Abinader se destapa diciendo que este programa de donar medicamentos para diabetes e hipertenso es una iniciativa de su gobierno? Sencillo. En salud, en lo que se llama salud, en el proceso en el cual está inmerso la República Dominicana, de estructurar un sistema de salud que le dé respuesta a las necesidades, a los problemas, las prioridades de la colectividad, de la población, de la cosa. Oye, este gobierno sacó 0. Porque yo te dije que eran 4 categorías. Y ahí, en la semanal de presidente, se vio evidenciado. Primero, el aspecto de cómo lo organizan, cómo ven ellos la organización en relación al programa. Fíjate, ellos hablaron de un primer nivel de atención y el objetivo del programa es llevar estos medicamentos a la población que lo necesite. Personas de 60 años en adelante, ¿verdad, doctor? De 45 años en adelante y que sean pobres. Por eso te hablan de régimen subsidiado. Señores, la estructuración
del sistema de salud por niveles de atención, aquí en República Dominicana es un planteamiento que está, más no es una realidad. Ese primer nivel de atención no está estructurado. Todos recordarán el levantamiento que hizo ADESA de que en qué condición estaba precisamente el primer nivel de atención. Hablo en función de la UNA. La UNA es un equipo de un médico, 2 enfermeras y, si mal no recuerdo, entre 4 y 6 trabajadores sociales. No es verdad que aquí hay esa cantidad de una que dijo el presidente de la República. Si ese equipo no está estructurado, si ese equipo no está asignado a un territorio donde hay alrededor de 2.500 personas, ese programa no tiene manera de funcionar. ¿Y usted cree, doctor, una pregunta puntual ahí? ¿Usted considera, usted ha estado en los hospitales, fue director de varios hospitales en varias ocasiones, conoce muy bien todos los temas relacionados con salud? ¿Usted cree que eso sea sostenible? Que el presupuesto del Ministerio de Salud o del gobierno pueda sustentar esto permanentemente, de dar los medicamentos gratis? Porque hoy usted va a una farmacia, de esa farmacia del pueblo, y una insulina le cuesta a usted 350, 400 pesos, que es un precio módico cuando se compara con el precio de farmacia ahora. ¿Usted ve conveniente esto de dar, de la palabra gratis? Porque yo creo que eso en algún momento se puede como hasta banalizar. Lo primero es que nada, absolutamente nada es gratis. Es del presupuesto de la nación. Del presupuesto de la nación es que verdaderamente se garantiza el derecho a la salud. Es del presupuesto de la nación. O sea, gratis no es. O sea, no es gratuito. Es lo primero. Y en segundo lugar, fíjate que él hace un bypass o un jumpeo, para que la gente comprenda más, hacia la seguridad social. Cuando va hacia la seguridad social, está viendo la salud no como un derecho ciudadano, sino como un bien que se compra precisamente, se compra en el mercado. Entonces, fíjate que él va hacia la seguridad social con el presupuesto de la nación. ¿Qué pasa? La mayor parte de las personas que tienen este tipo de enfermedades, que tienen estos niveles de complicación, no es verdad que se están tratando a nivel del primer nivel de atención. Eso no es verdad, señor presidente, porque el primer nivel de atención, la mayor parte de los médicos son médicos pasantes, no tienen el expertise suficiente para hacer la evaluación de riesgo cardiovascular. No lo tienen. Además, el centro de trabajo, el centro físico donde se sientan, donde calculan, son los centros de atención primaria. Fíjate que él habló de 500 y tantos centros de atención primaria reparados, pero tampoco es cierto. Doctor. La realidad era, permíteme terminar de esto, que iban unos 222 centros de atención, supuestamente, porque nosotros tuvimos la oportunidad de evaluarlo, reestructurados, remozados, como deben ser remozados, pero no equipados. Los demás, en términos de 2 meses, fueron pintados en las condiciones en las cuales estaba. En las condiciones en las cuales estaba. O sea, que la estructura sobre la cual se va a desarrollar ese programa es una estructura inexistente. Faltan aproximadamente unos 4 meses para ser puntual para las elecciones de mayo. Hay quienes dicen que esto es una medida populista, que esto es un anuncio de campaña. ¿Qué opinión le merece a usted este sentir de muchos ciudadanos? Si tú coges de las obras en salud que iba a realizar el presidente, que ninguna estuvo enfocada hacia este primer nivel de atención que es necesario estructurarlo, no se ha dado un picazo, o no se ha hecho, de pico a pico no se ha inaugurado una. De pico a pico no solamente eso, sino que se han cerrado por falta de continuidad entre el Cibao Central y el este, alrededor de, lo estuvimos contabilizando los otros días, alrededor de unos 10 centros, porque no se pudo continuar la reparación del mismo. Y te puedo mencionar centros como el San Vicente de Paúl, te puedo mencionar centros como este hospital del este, el MUSA. El MUSA. Sí,
Es más, los hospitales del este están en el suelo. Pero ¿y qué todo. no decir del sur, puede doctor? mencionar Jaime Mota. Jaime Mota. Mira, te puedo mencionar la ciudad sanitaria, doctor Luis Eduardo Aybar, que hasta ahora es un gran centro de atención primaria, porque lo único que se hacen ahí es imágenes y consultas. Después, el nivel complejo que debe trabajar esta unidad, o sea, no se está trabajando. Óyeme, no se han hecho la red de traumatología, todavía se está prometiendo. La red de cáncer todavía se está prometiendo, absolutamente nada, o sea, no tiene nada que exhibir, y viene y se destapa precisamente en la semanal del presidente que va a regalar medicamentos como si fueran los productos de INEPRE, los mercados populares de INEPRE, Habichuela, arroz, carne. Habichuela, esto. Señor, la salud no se trabaja de esta manera porque entra en descreimiento de las autoridades de salud, y cuando una población deteriora, se le deteriora la imagen de las autoridades de salud y de la autoridad del presidente en temas de salud, es muy difícil trabajar todo este concepto que se llama prevención, pues, promoción de la salud en el verdadero nivel donde se debe trabajar. Doctor, mire, en otra dirección, pero quedándonos en el tema médico, usted sabe que yo siempre he tenido la duda sobre este tema de la muerte en neonato. Como usted ha estado en varias ocasiones en la dirección y coordinación de hospitales, yo le quiero preguntar lo siguiente. Este tema de la muerte de neonato, como que por temporada, ¿qué es lo que se envuelve ahí, doctor? Estos son temas cuando se quieren hacer escándalos en el sector médico, o realmente se mueren neonatos permanentemente y no los reportan. Porque hace un año aproximadamente fallecieron unos neonatos en Los Minas, en la maternidad de Los Minas y en la Altagracia, pero ya como que no se escucha hablar de eso. ¿No fallecen neonatos o es un tema que se toma como trampolín para hacer algún tipo de pronunciamiento y hacerle daño a la autoridad de turno? Mira, lo que pasa en realidad es que tanto las muertes neonatales como la mortalidad materna, yo estoy hablando de los elementos evitables en los hospitales, porque entran muchísimos factores en esto, es el gran talón de Aquiles y es el gran indicador que le dice a uno cómo andan los servicios de salud. La mortalidad materna, esta gestión gubernamental la recibió en alrededor de 96 madres fallecidas por 100.000 habitantes nacidos vivos. Ok. Y las muertes neonatales las recibió en 12, sí, exactamente en 12, caminando hasta 10, que era la meta, bajar de una cifra, por 1.000 nacidos vivos. En el último informe que vi, andaban en 14, y de una manera que no se comprende qué fue lo que pasó a partir de lo que se dio en Los Minas, que hasta los libros desaparecieron. Wow. Los libros desaparecieron. Entonces, es lo que nos dice a nosotros por dónde andan los servicios de salud. Señores, usted entra a la red de hospitales públicos, a cualquiera de ellos, y usted solo va a encontrar pestilente. Un hospital debe oler como huele la habitación de su casa, como huele la sala de su casa, porque cuando huele a enfermedad y a pestilencia, es apútrido, quiere decir que no se está limpiando bien, no se está tomando en cuenta un elemento tan esencial para la seguridad, no estoy hablando ni siquiera de calidad, que es un escalón más elevado, para la seguridad de la atención del paciente, así como andan nuestros hospitales, y por esta razón están así las muertes neonatales y la mortalidad materna. En el último conversatorio que usted y yo sostuvimos hace aproximadamente 3 o 4 meses, nos quedó algo pendiente, y es lo siguiente, no puedo dejarlo pasar. Esta vez no lo voy a chancear. Usted es un médico, si así puede decirse, de la vieja guardia, debe tener por lo menos 35 o 40 años de ejercicio. Yo no soy tan viejo. Bueno, ponga que usted tiene 35 años de ejercicio, doctor, 40 años de ejercicio. Y con esto vamos a concluir porque ya me están diciendo que el tiempo se ha agotado. Se nos ha ido el tiempo rápido, doctor. Doctor, ¿por qué la gente tiene la impresión, por qué el dominicano tiene la percepción de que la medicina se ha vuelto muy mercurial
y hasta cierto punto los médicos, diría yo los más jóvenes, han dado la espalda a ese juramento hipocrático y han puesto por delante lo monetario ante que la salud y el buen cuidado al paciente. ¿Qué ha pasado? Que el sistema de salud o los médicos como tal, porque eso es algo muy personal e individual de cada quien, han transformado el sistema de salud y cada día se vuelve menos humano. Mira lo que pasa, esto es muy sencillo de explicar. Lo primero, el famoso juramento hipocrático. Ninguna universidad, cuando se va a graduar una cohorte de médicos, lo hace. No existe. Esto no quiere decir que sea un problema del médico, es un problema del mismo modelo. Fíjate que nosotros decidimos como sociedad financiar la atención a la salud vía la seguridad social. Fue vía de esto. Con esto se murió, por así decirlo, se acabó lo que tiene que ver con el ejercicio libre de la profesión, donde todo se diera a través de la relación médico-paciente. Al médico le dicen cuánto tú vas a cobrar en el nivel privado, cuánto tú vas a cobrar, y por lo regular lo que cobra no le da para desarrollar sus aspiraciones, su nivel de vida personal y el de su familia. ¿Entiendes? O sea, es un problema del modelo de atención que tenemos y la medicina pública, por así decirlo, vamos a llamarla así, siempre el nivel salarial ha estado por debajo de las necesidades y nunca se indexa. Hay un intermediario muy poderoso, que es el sector financiero, que se ha introducido dentro de ello, que no te aporta universidades, ¿verdad?, para la formación del médico, no te aporta hospitales, no te aporta clínica, única y exclusivamente lo que hace es aportar los recursos, y no estoy diciendo que yo esté haciendo mal o bien, pero el que aporta recursos lo que hace es vender recursos económicos, como el banco. El banco te presta a ti dinero, pero no es que te preste, que te vende. Tú tienes que pagar como tal. Entonces, el sector financiero, por vía del sector financiero, que es por donde está financiando la salud, ellos lo que hacen es vender. Entonces sacan de ellos el porciento que entiende que deben pagar. Ese porciento se ha ido dentro de las posibilidades de la relación, además de la médica, de la financiera, entre el médico y el paciente. Doctor, el tiempo se nos acabó y como siempre me quedo con el deseo de conversar con usted. Un mensaje final a la clase médica, un mensaje final al país y cualquier otro tema que quiera abordar en 30 segundos. Mientras no haya un sistema de salud que le dé respuestas a las necesidades, problemas y a las prioridades de salud de una población, tanto la población va a estar recibiendo un mal servicio de salud, por un lado, hacia la ciudadanía, las condiciones que mantienen su estado de salud, vamos a decir bien, para que se comprenda, van a estar deterioradas y el personal de salud, y dentro de ello el médico, no va a recibir los recursos suficientes, necesarios en función al esfuerzo que realiza. Entonces tenemos que luchar por el fortalecimiento del sistema de salud y eso es lo que prometemos a partir de mayo con el doctor Leonel Fernández, que está consignado en el programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo. Gracias, doctor Roberto Lafontaine, por compartir con nosotros este interesantísimo conversatorio, y a ustedes no se muevan de sus asientos, que en breve viene con ustedes don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing.